Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que nos propusieron en una reunión con los patrones. Oh, ¿verdad? Se me había olvidado que de ahí venía el tema. Sí, Toda de la ahí venía razón. el tema. Creo que fue Marcia que nos propuso este tema. Hola, Marcia. Y el tema son los exoplanetas. Sí, este tema que está súper de moda y que yo creo que a todos nos genera mucha expectativa. Cierto, y hace poco hubo un descubrimiento en esta área. Aunque no sé mucho en realidad de esas cosas. Y yo tampoco. No es nuestra área, no es nuestra área. A pesar de que conocemos a hartas personas que se dedican a eso. Sí, ya, pero para empezar, podríamos decir la definición. ¿Qué es un exoplaneta? Un exoplaneta o un planeta extrasolar es un planeta que orbita a un objeto que no es el Sol o a una estrella que no es el Sol. Entonces son todos los planetas que en realidad no forman parte de nuestro sistema solar y que están orbitando un objeto. Claro. Y me han hecho la pregunta, a veces, si es que los planetas errantes, esos planetas que están solitos en el espacio, son exoplanetas o no. Y de acuerdo a una definición que vi, no lo eran. Así que parece que no lo son. O sea, son definición aparte. Sí, yo igual tengo la duda, pero quizá tiene que ver con el origen, ¿puede ser? No sé, bueno, nos Claro. estamos metiendo ahí en cosas que en realidad no son nuestra área, así que mejor no digamos mucho. Ya, mejor partamos con la historia, entonces. Ya, yo solo quiero señalar que algo que ya hemos hablado en otros episodios antes, y es que la primera persona que dijo que el Sol y los otros puntitos que habían en el cielo brillando por la noche eran lo mismo, fue Anaxágoras en el siglo V antes de Cristo. Y esto es importante, porque si el Sol y los otros puntitos son lo mismo, eso va a conllevar otras cosas. Solo dejo ahí de introducción a lo que nos va a contar José. Ah, ya. Claro, también hubieron otras de estas típicas personas antiguas, algunas de ellas que vivieron unos 300 años antes de Cristo, como Epicuro y Demócrito. Y por ejemplo, Epicuro dijo esto, dijo que no solamente el número de átomos, o sea, él era atomista, no solamente el número de átomos, sino que también el número de mundos era infinito en el universo. Ahí ya estabas asumiendo que habían otros mundos. Y que había un número infinito de planetas parecido al nuestro. O sea, iba muy allá. O sea, porque suponía que el universo era infinito. Así que podían haber infinitos planetas que fuesen parecidos al de nosotros. Y Demócrito también dijo algo similar, que también era atomista, que habían mundos en los cuales no había sol ni luna, y habían otros mundos que tenían más de un sol y más de una luna, y algunos otros planetas en los cuales no había vida, no habían criaturas en su superficie. Grandes visionarios estos atomistas. Sí, deben haber, bueno, la misma escuela, deben haber compartido algunas ideas. Sí, es impresionante esto porque en esos siglos, 3, 4, 5 antes de Cristo, las cosas parecían avanzar muy rápido. Luego tuvimos ahí un tropiezo de algunos siglos. Claro, un tropiezo. Un tropiezo que hace que en la historia saltemos al siglo XVI. Así de... Medio salto. Sí, a veces nos cuesta no tropezar con la misma piedra infinitas veces. Así que fue Giordano Bruno en el siglo XVI que sugirió que las estrellas eran similares al Sol. Bueno, ya sabemos que no fue el primero en sugerirlo, pero ok. Y que por ende podían tener planetas como el nuestro. Tenía sentido. Si también eran estrellas, ¿por qué no iban a tener planetas? Claro. Y esto también lo apoyó Isaac Newton. También, obvio, tenía que salir Newton en el episodio. Sí. Que dijo que si las estrellas eran los centros de sistemas similares, estarían construidos en base a un diseño similar al que conocíamos, básicamente. Esta es una traducción totalmente libre de las palabras de Newton, pero esa era la idea. Claro. Y bueno, hablando de, así, retrocediendo a Giordano Bruno, está esta idea, de hecho se menciona en varios artículos y también en algunas series
Ujú. como series sobre astronomía, como Cosmos, que, bueno, a Giordano Bruno lo quemaron por hereje. Ese es nuestro conocimiento, al menos popular. Claro, y ciertas personas dicen que lo quemaron por defender esta idea de que había múltiples mundos, de que habían muchos lugares parecidos a la Tierra, pero la verdad es que si uno revisa, a Giordano Bruno lo acusaron por muchas cosas, así que es difícil decir que fue solamente por eso. Bueno, un defensor de algo Claro. que haya sido. Debe haber sido difícil igual hacer ciencia en aquella época. Sí, pero por ejemplo esa es una de las críticas de algunos historiadores, porque dicen que él no era científico. Bueno, era Que su filósofo. motivación, Ok, claro. era filósofo. Ya, pero ahí ya entramos como a picar. En aquella época los científicos y los filósofos, la línea no estaba tan marcada como lo está hoy en día. Claro. Bueno, la primera persona que dijo haber detectado un planeta extrasolar o un exoplaneta fue una persona llamada William Jacob en 1855, porque vio desviaciones en un sistema binario no Ophiuchus. Y apareció otro científico, Thomas C., que dijo que sí, que efectivamente era una detección y que el periodo orbital del objeto oscuro, o sea, este exoplaneta, era de 36 años. Pero bueno, como suele suceder en estas historias, ellos creían algo que en realidad no era todavía. No detectaron ese sistema planetario como ellos pensaron, pero algo que me llamó la atención es que ese es uno de los sistemas que se menciona en series de ficción o incluso en libros. Ah, Por ejemplo, en Star Trek o en Dune, la novela, ahí aparece este sistema. Así que dejó huella, aunque no haya sido una primera detección. claro. Bueno, ahí podemos explicar un poquito de qué era lo que estaba pasando aquí. Ujú. En 70 Ophiuchi, es raro el nombre, 70 Ophiuchi. Claro, lo que estaba viendo era que en este sistema binario, porque un sistema binario de estrellas, había una que tenía un movimiento en el cielo que parecía estar bamboleando. O sea, no iba derechito por su órbita, sino que iba oscilando un poquito mientras se iba moviendo. Eso es lo que estaba viendo Jacob. Y esto igual estaba motivado por un descubrimiento anterior, por Frederick Bessel, que unos 11 años antes había descubierto que alrededor de la estrella Sirio había otra estrella, que finalmente hoy conocemos como una nana blanca que se llama Sirio B, y que también la descubrió así, viendo que la estrella Sirio se estaba bamboleando, se estaba moviendo. Y esto lo tenían que observar directamente, o sea, tenían que comparar la posición en varios días de la estrella. Y a este método de buscar otro objeto se le conoce como método de astrometría. O sea, es una forma de poder encontrar un objeto sin tener que verlo. Y ahí lo que uno está suponiendo es que la gravedad del otro objeto, o sea, en este caso puede ser otra estrella, o en el caso de lo que creía William Jacob, que era otro planeta, el que con su gravedad estaba haciendo mover a la estrella. Porque las estrellas también sienten la gravedad de los planetas. Y vamos a ver que muchos métodos que se utilizan hoy en día para detectar planetas tienen que ver con esto, con el hecho de que la estrella se bambolea. Y utilizamos diferentes métodos para saber eso. Claro. Bueno, y esa fue la primera vez que alguien dijo haber encontrado un exoplaneta. En 1952, Otto Struve, recuerden que los idiomas no son nuestro fuerte. Sí, él era, no sé, decía ruso-americano. So, raro cómo funcionaba. De haber sido un ruso que escapó. Sí, parece que nació en Rusia, así que sí debe haberse desplazado. Propuso dos métodos que son hoy día muy, muy utilizados. Uno es la detección por velocidades radiales o por efecto Doppler y el método de tránsito. Entonces, estos dos métodos son bien diferentes. Yo creo que podemos partir con el de tránsito, que a lo mejor es más fácil de explicar. Y es que cuando un planeta orbita alrededor de una estrella, si está en el ángulo correcto, digamos la órbita del planeta desde donde estamos nosotros, lo que vemos es que el planeta va a pasar por delante de la estrella en su órbita, porque va dando la vuelta alrededor. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vemos el brillo de la estrella y cuando el planeta pasa por delante, nos hace como un mini eclipse, un tránsito. Y entonces nos quita un pedacito de su luz, como un poquito de su brillo. Y entonces el brillo de la estrella baja. Y una de las formas en las que sabemos que es un planeta es que es periódico. O sea, la luz de la estrella está al mismo nivel todo el tiempo, luego baja un poco, se recupera y X tiempo después, el tiempo que se demora el planeta en dar la vuelta entera, vuelve a pasar por delante y vuelve a suceder lo mismo.
la luz de la estrella baja un poquito, sube y así una y otra vez. Ese es el método de tránsito. José, ¿quieres explicar el método de velocidad radial? Ya, le doy con el método de velocidad radial. Ya, el método de velocidad radial, ese se basa en el efecto Doppler, como dijo Elise. Y es este efecto que uno con el sonido lo ve con el típico ejemplo de las ambulancias, que cuando se acercan el sonido se escucha más agudo y cuando se alejan se escucha más grave. O como algunas personas le llaman el efecto ñium, porque parte agudo y después se pone grave. Y a la luz le pasa lo mismo. Cuando los objetos se acercan, esa luz, su longitud de onda se comprime un poco y llega con un poco más de energía y eso hace que se vuelva un poco más azul. Y cuando algo se aleja y emite luz, pasa lo contrario y su luz se vuelve más roja. Entonces uno puede ver si algo se acerca o se aleja viendo ese cambio en su luz. Y aquí la idea es que la estrella cuando se bambolea, hay ocasiones en las cuales se está acercando y otras en las cuales se está alejando, producto de esta interacción con el planeta. Y uno eso lo puede detectar en la luz de la estrella. O sea, no es necesario ver que la estrella se mueve, pero sí podemos ver si es que su luz va cambiando debido a su movimiento. Y de esa otra forma podemos ver si es que hay otra cosita ahí, alrededor de ese planeta, que está haciendo mover a la estrella. Esa es la otra forma. Claro, entonces hay uno que es un método como más directo, ¿sí? O más simple, ver si la luz se mantiene como al mismo nivel. Y otra es ya entrar a analizar el espectro de la luz de la estrella y ver si ese espectro se corre porque se está alejando o acercando a nosotros. Y también vemos esta periodicidad. Siempre es importante ver que es periódico. Claro que se repite. Pero eso tiene sus problemas porque nosotros en nuestro propio sistema solar tenemos planetas que se demoran mucho tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol. Por ejemplo, sí. Si un planeta se demora 50 años en dar una vuelta alrededor de su estrella, no vamos a poder detectar que es periódico porque se demora demasiado tiempo. Claro. Oye, pero esta cosa me impresionó, porque Otto Struve, en esto que escribió de estos métodos de detección, decía que no había ningún motivo por el cual uno pudiese descartar que hubiesen planetas como Júpiter o más grandes cerca de su estrella. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Porque mientras más cerca estén, menos se demoran en dar vueltas. Y también mientras más cerca estén, la atracción que siente la estrella al planeta es más fuerte y hace que se mueva más. Uh-huh. Y eso me impresionó de lo que escribió Otto, que fue esto que él de alguna forma estaba diciendo, pueden haber planetas gigantes cerca de su estrella. Y eso vamos a ver que estar muy adelantado a lo que pasó después finalmente. Que no es tan simple esa suposición, porque nosotros en nuestro sistema solar no tenemos planetas muy grandes cerca de nuestra estrella. Pero sí, efectivamente estaba adelantado. Muy adelantado. Y bueno, dentro de las otras historias de personas que dijeron detectar planetas, está Peter Van de Kamp, que decía haber descubierto un planeta orbitando a la estrella Barnard. Y esa es una estrella cercana a nosotros. Y al igual que Jacob, lo que había visto era que esta estrella se estaba bamboleando. O sea, que tenía un movimiento periódico en el cielo. Y estaba usando 50 años de datos en el telescopio que estaba usando. Y cuando anunció el descubrimiento en 1963, esa noticia apareció en el New York Times, diciendo, otro sistema solar ha sido encontrado a 36 trillones de millas del Sol. Bueno, millas, son gringos. Y se suponía que este planeta era un poquito más grande que Júpiter. Ahora, ¿qué pasó? Otros astrónomos que también trabajaban en ese mismo observatorio se dieron cuenta que podían ver que las señales que encontraba Van de Kamp de este bamboleo de la estrella se correlacionaban con los días que el telescopio tenía mantenimiento y cambiaban los lentes. O sea, hacían las calibraciones nuevas, porque cada cierto tiempo hay que ir arreglando el telescopio. Y finalmente esta señal, en realidad era una señal ficticia, nunca había encontrado nada. O sea, era un chascarro de la ciencia. Claro. Era un chascarro. Sí. Estaba seguro que había encontrado un planeta. De hecho, después dijo que en realidad eran dos en lugar de uno, pero no. Al final la explicación no era esa, sino que era que iban a arreglar el telescopio y no estaba tomando en cuenta eso. Bueno, después de esto las cosas tomaron su tiempo. De hecho, parece que igual había resistencia por parte de la comunidad de aceptar realmente que iban a ser exoplanetas lo que iban a encontrar. Y encontré en un resumen sobre este tema que es no voy a hacer un spoiler de lo que viene después, así que solo les voy a decir que son unas notas sobre este tema. Decían que
en los años 80 hubieron muchas campañas para intentar encontrar este tipo de objetos, pero los títulos no decían búsqueda de exoplanetas, decían compañero subestelar o compañero de baja masa, pero como que no querían utilizar el nombre, porque la verdad es que todavía había gente que se resistía mucho a esto. O sea, se veía de forma negativa. Claro. Iba a ser juzgado por tus pares. ¿Cuándo no eres Qué juzgado por tus triste. pares? ¿Nunca? ¿Cuándo? Ay, ay. Bueno, fue en 1984 cuando se hizo la primera observación de un disco protoplanetario alrededor de una estrella que se llama Beta Pictoris. Y ya eso dice mucho. Claro. Encontrar algo además de una estrella afuera. Claro, en el fondo descubrieron un disco o un elipsoide con polvo alrededor de una estrella. Y esto fue hecho por Bradford Smith y Richard Terrill. Ya luego de eso, en 1988, un grupo liderado por Bruce Campbell había encontrado evidencia de un exoplaneta. Eso sí, no se arriesgaron con esa posibilidad de que fuese un exoplaneta y lo interpretaron como probablemente actividad magnética en esta estrella. O sea que tal vez no era un planeta que estaba cambiando a este planeta, sino que era un cambio magnético lo que estaban recibiendo en realidad esa señal. Bueno, creo que también es importante señalar que incluso a día de hoy hay veces que las mismas personas que se dedican a esto les cuesta concluir si realmente se trata de un exoplaneta o si son estrellas exóticas que hacen cosas raras y por ejemplo se ven esas subidas y bajadas de luz y cosas así. No hay que pensar que siempre es directo saber que un exoplaneta está ahí. Pensemos que esto está muy lejos, los exoplanetas están muy lejos y muchas veces es difícil concluir. Bueno, y fue en enero de 1992 cuando finalmente se descubrió el primer exoplaneta. Este descubrimiento fue de Alexander Wolfson. Lo he escuchado como Wolchan y como Wolfsan, así que no sé. Eso. Y Dale Frail. Y ellos anunciaron el descubrimiento de 2 planetas rocosos, pero orbitando un objeto quizá más inesperado, porque estos planetas estaban orbitando un pulsar que tiene un nombre PSRB1-257+12. Un pulsar, da lo mismo, en la constelación de Virgo. Y eso es algo que a mí me parece muy inesperado. Yo no hubiese imaginado que el primer exoplaneta hubiese sido alrededor de un pulsar. Nadie se lo imaginó. Súper raro, pues todo el mundo estaba buscando en estrellas y aquí se lo encuentran en un pulsar. Pero además que también estaban las dudas de cómo es que llegaron esos planetas ahí, porque pulsar es lo que queda después de una explosión de una supernova. Así que significaba que o eran planetas que habían sobrevivido a la explosión o eran planetas que se formaron después de la explosión. O sea, de cualquier forma son planetas raros. Y obvio lo primero que íbamos a encontrar era algo súper raro, que no nos iba a aclarar nada la película. Claro. Y después del 94 encontraron un tercer planeta en ese mismo pulsar. Y bueno, los pulsares son súper buenos porque lo que hacen es que cada cierto tiempo uno ve que su emisión de radio, en ondas de radio, aumenta mucho. Como si fuese un faro que emite ondas de radio. Uh-huh. Y eso lo hace como reloj. Siempre, cada cierto tiempo, uno ve ese pic de emisión. Y es muy preciso. Un reloj, ¿cómo se dice un reloj suizo? ¿No que el otro día alguien nos decía que los relojes suizos no eran muy precisos? Ah, verdad. Se me había olvidado. Bueno, un reloj atómico del universo. Y de hecho fue al otro año, en 1993, que se descubrió otro planeta que estaba orbitando un sistema binario de un pulsar con una enana blanca. ¿Qué? Sí, así que la cosa como que en vez de simplificarse, como que se iba complicando más. Chuta, claro, no pinta bien. Pero las cosas se terminaron por aclarar. No estoy intentando en ningún momento decir que estos descubrimientos no son importantes. Por supuesto que lo son extremadamente importantes, pero creo que era necesario que se encontrara un exoplaneta alrededor de una estrella más típica para poder entender cómo funciona esto, si todas las estrellas tienen planetas o no y después cómo se forman y todo eso. El tema de los pulsares da para
otras aclaraciones posteriores, pero yo creo que necesitábamos como primero el descubrimiento más simple. Y fue en 1995 cuando finalmente se logró. Y fueron Michel Mayor y Didier Queloz que descubrieron el primer exoplaneta alrededor de una estrella de secuencia principal. Esto significa que es una estrella que todavía está quemando hidrógeno en helio. O sea, está como en su etapa más larga de su vida, pero a pesar de ser la más larga, es la más estable, entre comillas. Así que claro, era lo más parecido a nosotros que se podía aspirar. Sí, bueno, esa estrella es una estrella del mismo tipo que el Sol. Uh-huh. En cuanto a lo que uno podría decir tamaño, masa, es bien parecida. Así que ese era otro punto a favor a este descubrimiento. Serán planetas con una estrella parecida al Sol. Pero igual era un sistema raro. Bueno, hay que mencionar igual que ellos estaban desarrollando un programa que incluía 142 estrellas y había muchos grupos que estaban en esta búsqueda. Y parece ser que también estaban empezando a dudar un poco. Estaban buscando exoplanetas alrededor de estrellas parecidas al Sol y el descubrimiento no llegaba. Así que fue en otoño de 1994, que recordemos que es nuestra primavera, porque esta gente era del hemisferio norte, que encontraron que la velocidad radial de la estrella 51 Pegaso en la constelación de Pegaso tenía una variación periódica de algunos días. Recordemos esto de que como necesitamos ver la periodicidad, van a ser planetas que giran alrededor de la estrella muy rápido, así que aquí se demoraba algunos días. Y esto era sorprendente para ellos, porque como bien decía José, no era tampoco lo que estaban esperando. Claro, pues era un planeta súper raro. O sea, estamos hablando de un planeta que tiene más o menos la mitad de la masa de Júpiter, que se demora 4 días en dar una vuelta. Y si uno calcula qué distancia tiene que estar, eso da como 0,05 unidades astronómicas, que eso para comparar con el sistema solar sería 6 veces más cerca de lo que está Mercurio al Sol. O sea, un planeta gigante, porque estamos hablando de la mitad de Júpiter, o sea, sigue siendo un planeta gigante, mucho más cerca de su estrella que lo que está Júpiter del Sol. O sea, ¿cómo un planeta tan grande termina ahí? Bueno, muchas preguntas deben haber tenido en ese momento, pero sea como sea, esto marcó un hito, ¿sí? El primer exoplaneta alrededor de una estrella tipo Sol, y esto llevó a Mayor y Queloz a ganar el Premio Nobel de Física en 2019. Este descubrimiento que ha marcado un antes y un después en el estudio de los exoplanetas. Porque esto es como todo. La primera vez que un grupo lo logra, todo el mundo empieza a lograrlo. Eso siempre pasa. Sí. Bueno, yo creo que en este punto podemos hacer un break, ¿no? Sí, hagamos un break. Ya, entonces hacemos un break y después volvemos para seguir hablando de los exoplanetas. ¿Sabías que es posible que un exoplaneta produzca auroras en su estrella? Algunos astrónomos creen que esto es lo que está pasando en la estrella roja GJ 1151, y de ser cierto, abre la posibilidad de encontrar exoplanetas de una nueva forma buscando esas auroras. Y ya estamos de vuelta para seguir hablando de exoplanetas. Habíamos terminado con el descubrimiento de 51 Pegasi. ¿Qué fue lo que pasó después de eso? Bueno, voy a contar una cosita antes de 51 Pegasi, que es un dato que lo encontré entretenido. Que uno de los nombres que le dieron al principio provisoriamente era Belerofonte, que era un héroe de la mitología griega, que alguna de las cosas que hizo fue matar a la quimera y domar al caballo alado Pegaso. Por eso le habían puesto ese nombre. Ya, pero dentro de las cosas que pasaron después fue mucho escepticismo, muchas dudas sobre esta detección, porque bueno, estamos hablando de un planeta gigante en torno a una estrella y era la primera vez. Siempre cuando hay una primera vez hay muchas dudas. Así fue, pero después de eso empezaron a aparecer más descubrimientos y también de planetas que se parecían, en el sentido de que eran como la mitad de Júpiter, de la masa de Júpiter, o eran parecidos. Y 5 años después del descubrimiento de 51 Pegasi, ya habían 34 exoplanetas que se habían descubierto. Y finalmente el escepticismo desapareció. Ya eran muchos. Puedes dudar del primero, del segundo. Claro. Pero cuando ya hay 34, ya es mucho. Sí.
Pero estaba viendo que uno de los que ayudó mucho a terminar con este escepticismo fue un planeta que se descubrió en 1999, Ujú. que se llama HD 209458b o Osiris. También le decían Osiris. Quizá deberíamos mencionar por qué se llaman así. Ah, ya. Cuando el cierto. José dice HD 209458, ese es el nombre de la estrella en el catálogo de estrellas. Cuando a esa estrella se le encuentra un planeta, al primer planeta que se encuentra se le asigna el mismo nombre de la estrella seguido de la letra B. Si hay un segundo planeta, con la letra C, D, E y F, y así va avanzando. Y aquí como que dio un spoiler igual. Sí, bueno, y la letra A es la estrella. Y en este caso, este exoplaneta, la gracia fue que fue el primero en ser descubierto con el método del tránsito. O sea que este exoplaneta estaba pasando frente a su estrella. Y al igual que estos otros planetas, en este caso se demoraba 3,5 días, o sea, 3 días y medio en darle una vuelta a su estrella. Y tenía como un poco más de la mitad de la masa de Júpiter. Pero este ya era descubierto de una forma diferente. Entonces esto ya aclara muchas dudas de que este tipo de planetas puede existir. Porque ya tienes dos métodos diferentes para encontrar un mismo tipo de objeto. Y en este estudio de este exoplaneta habían dos equipos que estaban estudiando cómo cambiaba la cantidad de luz de la estrella. A ver si es que bajaba un poquito la luz. Porque ya había una evidencia de que tenía un planeta por cómo se estaba moviendo la estrella. Y uno de estos grupos, o sea, un grupo estaba liderado por David Charbonneau y otro por Gregory Henry. Y el grupo de Gregory Henry solamente pudo observar una parte del tránsito del planeta, no lo observó entero. O sea, no observó entero cuando el planeta pasaba por delante. Así que tenían dudas de si publicar esto o no. Pero oyeron rumores de que el otro grupo sí lo había encontrado entero. Y fue por esos rumores que enviaron su publicación. Así, al tiro. Apenas escucharon los rumores, enviaron sus resultados. Y las dos publicaciones se publicaron el mismo día en el Astrophysical Journal. Yo creo que eso debe haber sido un acuerdo. Tal vez. No creo que haya sido como azaroso que saliera el mismo día. Claro, sí, pues si fuera el mismo día seguramente se pusieron de acuerdo. Claro, sería raro que hubiese, sí, demasiada coincidencia. Así nadie quedaba mal. Nadie ganaba. Ganaban los dos. Pero ese año, en 1999, hubo otro descubrimiento. Hubo el descubrimiento del primer sistema múltiple. Hasta ahora se habían detectado planetas individuales, pero aquí se encontraba un sistema múltiple alrededor de Upsilon Andrómeda, en la constelación de Pegaso. Que ya las cosas se iban pareciendo más a lo que nosotros conocemos. Nuestro sistema solar es claramente un sistema múltiple. Hay hartos planetas. Sí, claro, aquí va cambiando un poco. Ya no va de a uno, son varios. Y en el año 2001 se detecta el primer planeta en lo que nosotros llamamos la zona habitable. Oh, la zona habitable. Y la zona habitable suena como muy esperanzador, y lo es, probablemente, pero es una definición simple. En general, uno no necesita complicarse de sobremanera para definir estas cosas, y es en base a lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Nosotros vivimos en un planeta que tiene agua, y según nosotros el agua es muy importante para la vida, es primordial. Entonces, la zona habitable es la zona alrededor de una estrella que está lo suficientemente lejos para que el agua no esté congelada. O sea, al revés. Al revés. Lo suficientemente lejos para que el agua no esté evaporada y lo suficientemente cerca para que el agua no esté congelada en su superficie. Así que es básicamente la región en la que nosotros estimamos que hay potencial para que haya agua líquida en la superficie de un planeta. Claro, pero uno también ahí supone que es para un planeta como la Tierra, un planeta con una atmósfera que pueda tener agua líquida, porque por ejemplo Marte en el sistema solar está en la zona habitable, pero tiene una atmósfera tan delgada que el agua solamente puede estar de forma gaseosa o como hielo, que no hay suficiente presión para mantener las moléculas de agua juntitas como agua. Claro, es en base a nuestro propio planeta, pero nos da un rango. Claro. Entonces, cuando ustedes vean en el diario o escuchen en las noticias un planeta en la zona habitable, eso es. Este planeta es el HD 28185b, que orbitaba su estrella más o menos a la misma distancia que la Tierra, pero el planeta era 6 veces la masa de Júpiter. ¡Ay, grandote! Sí. Sí, o sea, está en la zona habitable, pero no sirve de nada. El año siguiente, el 2002, ahí pasó una cosa entrete, que...
Bueno, si estaban poniendo atención, en un momento les dije que el 88 había un grupo que había encontrado evidencias de un planeta, pero que pensaron que lo que estaban viendo, que era el cambio en la velocidad radial del planeta, era producido realmente por la actividad magnética de la estrella y no por un planeta. Entonces, no se arriesgaron con esa conclusión. Pero el 2002, finalmente, confirmaron que sí era un planeta lo que habían detectado. O sea, no era, pero era. Claro, o sea, en realidad era al final. Y se demoraron 14 años. O sea, ellos Pucha. podrían haber sido los primeros, Sí. pero igual es difícil. Hay que descartarle a otras cosas y eso no es tan simple. Descartarle a otras posibilidades. Bueno, en el año 2005 fue la primera detección de emisión proveniente de un planeta en luz infrarroja. Nuestro cuerpo emite en luz infrarroja debido a su propia temperatura. Entonces, los planetas, dependiendo de su temperatura, emiten en luz infrarroja también. Y eso fue detectado por el telescopio espacial Spitzer, que observa luz infrarroja. Y uno de los planetas, ya lo mencionamos, es el HD 209458b. O Osiris, que era el que se detectó por primera vez con tránsitos. Y también se detectó otro que se llama 3.1. Y aquí ya cambiamos de nombre. Y es porque los primeros nombres que nosotros les dimos es cuando son detecciones, pero no forman parte como de un gran proyecto que tiene un nombre propio, digamos, o al menos no un nombre súper reconocido. En cambio, cuando hay proyectos súper grandes, ellos les ponen el nombre del proyecto y luego numeran. Entonces este es 3.1 y probablemente lo había 3.2, 3, 4, 5 y no sé hasta qué número habrán llegado. Así que algo que es muy importante de este descubrimiento es que esto es una imagen directa del planeta. Es luz que proviene del propio planeta físicamente. Y eso ya es otro tipo de detección directa. Bueno, ese mismo año, también desde la Tierra, el VLT encontró un planeta de forma directa, o sea, pudo tomar la imagen alrededor de la estrella 2M1217. Y aquí también hay otro nombre, porque viene de un catálogo de estrellas que se llamaba 2 más o 2 más. Y ahí viene el 2M. Y este era un planeta que tenía unas 5 veces la masa de Júpiter. Planeta grande también. Tiene que ser grande para poder verlo. Bueno, en general, para encontrar planetas, por supuesto, es más fácil encontrar planetas grandes que planetas chicos. Sí. Y bueno, ya cuando estamos en esta era de que están encontrando tantos exoplanetas, es cuando ya comenzamos a tener experimentos que se dedican en gran parte a poder encontrarlos. Y uno de esos, y fue el primero en ir al espacio, que dentro de sus misiones estaba eso, encontrar planetas extrasolares, era la misión de la Agencia Espacial Francesa y también en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que se llamaba COROT, que tiene un nombre en inglés y en francés. No sé cómo pronunciar ninguno de los dos realmente. Y este se lanzó el 2006 y encontró alrededor de 34 planetas. Bueno, no fue únicamente hecho para estudiar o para encontrar exoplanetas, también quería estudiar la superficie de las estrellas, por si acaso. O sea, tenía doble misión. Y luego hubo otro que se lanzó al espacio y ese sí que estaba hecho únicamente para encontrar exoplanetas, que ese fue Kepler, que Kepler lo lanzaron en marzo del 2009 y por mayo comienza a operar, y ese es un telescopio que ha dado una cantidad increíble de datos y una cantidad increíble de nuevos planetas. O sea, solamente esa misión ya hizo cambiar mucho el área del estudio de exoplanetas. Mucho. Sí, como que el número de exoplanetas creció drásticamente. Y el nombre de la misión me encanta, porque Kepler nos entregó las leyes de Kepler, que son las leyes que describen el movimiento de los planetas y que se utilizan en gran medida para también encontrar las características de los planetas que se detectan. Así que es un nombre perfecto. Cierto, es un muy buen nombre. Y una de las gracias de Kepler era que, bueno, como les estábamos diciendo antes, por lo general los planetas que se encontraban eran planetas como Júpiter, un poco más grandes, un poco más pequeños. Pero la gracia de Kepler era que lo que estaba intentando encontrar eran planetas que tuviesen tamaños o masas parecidas a la de la Tierra. Y en zonas que no estuviesen tan cerca de la estrella. Y para eso tenía que ver en un lugar muy profundo y por mucho tiempo. Porque recuerden que Ellis dijo en un momento que si el planeta está muy lejos se demora mucho en dar la vuelta a una estrella. O sea, hay que esperar mucho tiempo
para ver si es que en algún momento pasa por delante de la estrella y cambia su brillo. Y para eso estaba hecho Kepler, para quedarse fijo mirando siempre las mismas estrellas, por mucho tiempo. Y fue Kepler que en el año 2011 nos entrega el primer exoplaneta rocoso. Y como bien decía José, es un planeta que es apenas un poco más grande que la Tierra, es 1,5 veces el tamaño de la Tierra y solo un poquito menos de 5 veces la masa de la Tierra. Ya estamos hablando de planetas mucho más parecidos al nuestro y este planeta se llamaba Kepler 10b. Y podríamos haber mencionado un montón de planetas que descubrió Kepler, pero Claro, el no son último, muchos. sí, el último que yo quería mencionar era del 2014, que era el primer planeta con tamaño parecido a la Tierra y en la zona habitable. Ya estamos como acumulando todas las Wow. características. Entonces, este planeta es el Kepler 186f. Si se fijan, el antes era Kepler 10. Este era Kepler 186. Y F. Y F, sí. O sea, ya había habido B, C, D y E. Y este era el F. Es apenas 10% más grande que la Tierra. Así que se piensa que es rocoso y está en la zona habitable. Como ya dijimos, se espera que si es un planeta rocoso, con atmósfera y todo, pueda tener agua líquida. Pero está a 500 años luz. Así que está un poquito lejos como para ir a verlo. También quería mencionar un planeta de Kepler. No sé, tal vez para algunas personas este sea así como curioso, porque algunos le llaman que es como una versión en la vida real de Tatooine, de Star Wars, porque Kepler 16b fue el primer planeta descubierto por Kepler que orbitaba 2 estrellas. 2 soles. Sí, 2 soles. Así que hay un planeta como el de Star Wars. Ya, entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Los números, ¿o no? Sí, yo creo que es suficientemente impresionante como para decirlo. Si se dan cuenta, esta historia es una historia corta. Recuerden que en 1995 fue detectado el primer planeta alrededor de una estrella tipo Sol. A día de hoy, por lo menos en la página de la NASA, habían 4.284 planetas confirmados. ¿Qué significa confirmados? Significa que han sido detectados por 2 o más métodos. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos que utilizaban velocidades radiales? Bueno, en general ahora cuando se habla de confirmados es porque utilizaron velocidades radiales y otra cosa para confirmar que efectivamente se trata de un planeta. Claro, por lo general se detecta con uno primero y se le llama candidato. Y después, una vez que ya sabes dónde está, ocupas otro instrumento y ves si es que lo vuelves a encontrar o no. Y de esos 4.800, ¿o no? 4.284. 4.200, mira, me estaba pasando. Sí, 4.284. 2.412 fueron descubiertos por Kepler. Es Más de la muchísimo. mitad. Sí. Y otra cosa es que son 4.284, pero eso no quiere decir que sean 4.284 sistemas solares o sistemas planetarios. Claro. Porque hay estrellas donde se han encontrado hartos planetas. Entonces, ese número se transforma en 3.179 sistemas planetarios. Igual son hartos. Sí, son hartos. Y nosotros mencionamos 2 métodos que son los más comunes, que son el método de tránsito y de velocidad radial, pero solo les voy a mencionar otros métodos. No los vamos a explicar hoy día acá, pero para que sepan que existen. Existe otro método que se llama microlente gravitacional. Hay uno que se llama, imagen directa, que es poder tomarle una imagen directa al planeta. Luego está la variación de tiempo de tránsito. Después hay variaciones en el tiempo de eclipse, el tiempo de los pulsares, que es lo que decía José al principio. Astrometría, que también lo mencionamos al principio. Bueno, siempre se van a encontrar nuevos métodos. Estos son algunos de los que hay hoy en día. Sí, porque todos estos que mencionamos en un principio eran variaciones en la estrella. Pero después, algunos de esos otros métodos nuevos son variaciones en el planeta que está alrededor de la estrella. O sea, es el otro planeta que siente otro planeta. Claro. O sea, hay unos métodos que funcionan así. Así que aquí hay un sistema que para mí significó un poquito más que el resto, así como históricamente. No es que yo tenga una conexión real con el descubrimiento, eso sí, ni con el equipo ni nada por el estilo. Pero era el sistema TRAPPIST-1. Yo me acuerdo que este sistema cuando lo descubrieron yo estaba en Calán.
en el observatorio. Y en ese tiempo, hace poco había comenzado a hacer dibujos para hacer divulgación de astronomía. Planeta Y errante. Sí, Planeta Errante. Me acuerdo que hice un dibujo sobre TRAPPIST-1, que tenía muchas cosas bacanas. Esto de que son 7 planetas y que son todos chiquititos. O sea, son todos como del tamaño de la Tierra, un poquito más grande, un poquito más pequeño. Que tenía 3 en la zona habitable, pero para mí significó harto porque eso fue uno de los primeros trabajos o dibujos que hice que se compartieron harto. Así que me acuerdo de TRAPPIST. Independientemente de eso, ese sistema fue impresionante. Sí, porque todos los planetas están más cerca de su estrella que Mercurio. Son 7. Algo que en general tendemos a pensar es que nosotros somos la norma y muchas veces nosotros somos el caso extraño. Y cuantos más sistemas planetarios encontremos, más vamos a entender si nuestro tipo de sistema solar es común o es extraño. Pero eso tienen, porque yo no lo voy a hacer. Tienen harto trabajo por hacer todavía. Sí, tienen harto trabajo. Y bueno, ¿quieres comentar algo más, José? Sí, unas cositas nomás. O sea, porque dentro de esta área de exoplanetas también hay mucha definición, así como de planetas. Y a veces es bueno aclararlas un poquito. Porque, por ejemplo, se suelen hablar mucho de Júpiter caliente. Que ya mencionamos algunos de ellos, que son estos Júpiter que están muy cerca de su estrella. Pero también están las supertierras, ¿Verdad? que son los planetas rocosos más grandes que la Tierra. Los he encontrado entre, no sé, como 1,5 veces más grande que la Tierra o 2 veces más grande que la Tierra. No he visto números muy estrictos. Y hay uno que me dio un poco de risa, que son los Neptunos calientes, porque estos son raros. Es raro encontrar planetas como Neptuno cerca de una estrella. Porque cuando un planeta está muy cerca de la estrella, si tiene una atmósfera, la estrella puede hacer volar esa atmósfera, al menos que ese planeta tenga suficiente masa para retenerla. O sea, para eso tiene que ser súper grande. O sea, por lo general o encuentras planetas chicos como planetas rocosos o planetas grandes como Júpiter, pero no como Neptuno. Pero ya se han ido encontrando uno de esos. Y hace poco se encontró uno que era un Neptuno ultra caliente. Pero dentro de estos nombres me dio risa porque en inglés a estos Neptunos calientes también les dicen Hop-Tun. Hot de caliente y Ptun de Neptuno. Entonces estaba pensando si tal vez en español sería este Neptuno caliente, abreviándolo como lo hacen los angloparlantes, se llamaría Calientuno. Ese sería el símil en español, po. Sí, ese sería el símil, pero José. Pero es lo que más se parece, po. Sería un calientuno. Un calientuno. Así con los Neptunos calientes. Ay. Eso era lo que quería mencionar. Bueno, y recuerden que ahora nos pueden ayudar en Patreon y así nos van a poder ayudar a que nuestro podcast siga y sea cada día mejor, y para eso pueden ir a patreon.com/jugodeciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos directamente a nuestro mail jugodeciencia@gmail.com. Como siempre, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!